entonces vamos a comenzar hoy sí. Vamos a comenzar con la clase acerca de órganos linfoides y las células que se producen en los órganos linfoides que se conocen en general como células del sistema inmune. Ahí tenemos la portada de la presentación, ¿verdad? Vean ustedes, como dijo el licenciado, ya vieron las clases introductorias de inmunología. Entonces yo les he puesto allí este dibujito que representa los órganos, y esos órganos tienen células constituidas por células linfoides, y también tenemos tejidos un poco más extendidos que los órganos, ¿verdad? Entonces, todos esos en conjunto se van a entretejer y se van a comunicar para realizar lo que es la función inmune. Las clases van una por una, pero la clase lleva relación. Esta va a tener relación con la anterior y con la que sigue en esta mañana. Entonces, siempre acostumbro a presentarles los objetivos. Me pasa los objetivos específicos de cada clase para poderme orientar yo y para que vean que yo he hecho mi clase en base a esos objetivos y para que ustedes estudien en base a ellos. Una cosita, a veces el objetivo se ve bien corto, se ve bien limitado, pero yo no puedo dejar ese objetivo así como se ve delimitado. Yo me extiendo un poquito, y si me extiendo un poquito, por favor no le reclamen al licenciado, y eso lo van a evaluar. Vamos a evaluar lo que tiene la clase aquí, ¿verdad? Y las preguntas que yo les mandé también, algunas de ellas las vamos a evaluar en base a los objetivos, pero los objetivos son un poquito más extendidos. Ya van a ver ustedes. Entonces, como primer objetivo, la coordinación nos ha planteado que describir de manera básica, describir yo ahora y después ustedes, no, los objetivos, gracias, describir de manera básica el proceso de la hematopoiesis. ¿Qué quiere decir de manera básica? Que voy a explicarlo, pero no a la profundidad que ustedes lo van a ver luego en una materia que se llama hematología. Ya en hematología ustedes van a llevar la base, van a poder saber por lo menos en dónde se produce, qué es la hematopoiesis, en dónde se produce, y allá ya van a ver un poquito más profundo, pero ahorita queremos saber qué es ese proceso. Con énfasis, el proceso de la hematopoiesis en la línea blanca de las células. ¿Por qué en la línea blanca de las células? Porque esta línea blanca es la que realiza las funciones inmunes, ¿verdad? Ahora, el siguiente objetivo que la coordinación nos ha planteado es que reconocer los órganos y las células más importantes que conforman el sistema inmune y su respectiva función. Para reconocer, jóvenes, yo tengo que describir. Es como, disculpen la comparación, es como cuando llegan a reconocer a un cuerpo, comienzan a ver quién es, buscan, lo describen y buscan información, incluso buscan tanta información, no solo escrita, si tiene DUI o no, ¿verdad? Sino que también buscan información, por ejemplo, a través de las células, en los dientes, si tiene en las uñas, o sea, se busca, eso es reconocer, describirlo, ¿verdad? Entonces vamos a describir los órganos y las células más importantes que forman ese sistema inmune y su respectiva función. Hoy sí, por favor, la siguiente. Luego que hemos descrito eso, vamos a comenzar con el primer objetivo y tenemos allí, espero que hayan podido imprimir la clase o que la tengan de una forma que
puedan estar viendo porque va a ser mucho más fácil para ustedes. Vamos a describir lo que es la hematopoiesis. Y decimos que el concepto de hematopoiesis es fácil. Como ustedes pueden decírmelo, si pudiéramos hablar todos, interactuar, ¿verdad? Ahorita, viendo ese esquema, podemos ver que la hematopoiesis es el proceso del desarrollo, de la producción de la línea blanca, de las células de la línea blanca y de las células de la línea roja. O sea, es el proceso de formación o de producción de las células, de los eritrocitos y de los glóbulos blancos. Y ahí tenemos que ese proceso, ¿me puede dar por favor a la siguiente y luego vamos a regresar? Eso, vamos a ver que la hematopoiesis se inicia desde que nosotros estamos aquí adentro formándonos, no desde que estamos ya formados, sino antes de formarnos. ¿Por qué? Porque es importante defender esas células que se están formando de cualquier tipo agresor que está en el saquito de la madre, ¿verdad? De que está protegiendo a esas nuevas células que se están formando y que van a dar origen a un nuevo ser. Entonces se inicia en el saco vitelino. Yo les había mandado una presentación ahí con un pedacito de placenta, pero en realidad, investigando, la placenta ya va más adelante, es el saco vitelino más desarrollado. La hematopoiesis se inicia en el saco vitelino. Ahí tienen ustedes una línea de células de color verde y adentro de esa línea de color verde que es el citotrofoblasto se encuentra el saco vitelino, aquí amarillito, abajo de esas líneas, de esa línea azul se encuentra el saco vitelino. Pues resulta que en el saco vitelino las células hematopoyéticas o células madre o stem cell en inglés se van a convertir en células eritroides, o sea, en eritrocitos que van a contener hemoglobina fetal. ¿Por qué? Porque esa hemoglobina fetal le va a estar dando vida al resto de células y se necesita para que esas células se desarrollen y se defiendan. Luego de un tiempo de iniciado y de que el saco vitelino va cambiando hasta formarse lo que es mucho más la placenta, las células madre se migran hacia órganos que están más formados y que tienen más capacidad de producir células, ¿verdad? Ya ha pasado el tiempo y el bebé se está formando más y sus órganos también. Entonces, a los 3 meses, las células madre migran hacia lo que es el hígado fetal y luego del hígado fetal va a migrar hacia lo que es el vaso. Allí el proceso de hematopoiesis durante la gestación se produce entre los 3 y 7 meses, o sea que se va a estar dando entre los 3 y 7 meses tanto en el hígado y luego en el vaso. Pasado ese tiempo, la hematopoiesis, las células hematopoyéticas van a regresar una vez que ya están formados los órganos, ya está formado el bebé, ¿verdad? En una forma más completa, las células hematopoyéticas van a migrar del vaso del hígado fetal y del vaso hacia lo que es la médula ósea. Y en la médula ósea se van a establecer para producir o para desarrollar esa función durante el resto de la vida. ¿Ok? Entonces regresemos por favor a la inicial. Y entonces es ahí en donde en la médula ósea luego esas células madre hematopoyéticas comienzan a dividirse, comienzan a autorrenovarse, a dividirse, ¿verdad? Para formar otro o para diferenciarse, no para formar, para diferenciarse ellas en 2 caminos, que pueden ser las células progenitoras mieloides y las células progenitoras linfoides. Cualquiera de esos 2 caminos va a agarrar esa célula madre hematopoyética, o sea, se va a diferenciar
a cualquiera de esas dos. Pero resulta que esa célula madre hematopoyética tiene ciertas características particulares. Ella, por presentar esa capacidad de diferenciación, imagínense, a tipos diferentes de células, tiene ciertas características, y una de las características es que importante es que se autorrenueva. La autorrenovación permite que esas células hematopoyéticas se mantengan constantes, la concentración de ellas se mantenga constante durante el resto de nuestra vida. Y otra característica importante de esa célula hematopoyética, célula madre o stem cell en inglés, vamos a ver que es la de poder diferenciarse a otros tipos celulares. Ahora, ella, cuando hay necesidad de producir mayor cantidad de glóbulos blancos, de glóbulos rojos, por ejemplo, en una infección, en un traumatismo, entonces esta célula madre se divide y eso puede producirse en otro tipo de célula. Por eso esa característica no es tan importante como las dos anteriores, la autorrenovación y aparte de eso, la diferenciación hacia otro tipo de células. Una vez habiendo hablado de lo que es la célula madre hematopoyética y que ésta se diferencia por los dos caminos, la mieloide, la progenitora mieloide y la progenitora linfoide, ustedes en la presentación pueden ver que la progenitora mieloide va a diferenciarse, va a llegar a producir lo que son otro tipo de células, como por ejemplo las células dendríticas. Las células dendríticas, algunas de ellas provienen de la célula progenitora mieloide de forma directa y otras van a provenir de otro tipo de células como la progenitora linfoide, que lo vamos a ver del otro lado de la presentación. Ahí está la progenitora linfoide y esa progenitora linfoide, si nos vamos por esta línea larga hasta el final, también puede producir células dendríticas de manera directa. Bueno, las células dendríticas las vamos a describir posteriormente. Sigamos viendo las progenitoras mieloides. La progenitora mieloide, además de diferenciarse a célula dendrítica, vamos a ver que también da origen a lo que son las progenitoras de granulocitos y monocitos. Y ahí tenemos esa progenitora de granulocitos y monocitos, es de la que van a surgir los neutrófilos y los monocitos a su vez. O sea, que va a poder, según los estímulos, según lo que se necesite, las células que se necesiten, según el estímulo, ella se va a diferenciar ya sea a neutrófilo o a monocito. Eso va a depender de lo que necesite nuestro cuerpo. También esa progenitora mieloide da origen a la progenitora de eosinófilos, progenitora de basófilos. Déjenme decirles que tanto los neutrófilos, eosinófilos y basófilos se conocen como granulocitos. ¿Por qué? Porque presentan granos en su citoplasma. Y ya vamos a ver para qué sirven esos granos, así por lo menos de forma bien rápida. Luego de eso, de producir la progenitora mieloide, las progenitoras de los granulocitos, cada una, ¿verdad?, produce también o se diferencia a lo que es el origen de las plaquetas, que se llama megacariocito. El megacariocito es el origen de las plaquetas, la célula que va, el megacariocito es la madre de las plaquetas, y recordemos que las plaquetas no son células, sino que son fragmentos de esa progenitora que se llama megacariocito, fragmentos de su citoplasma. Por último, la progenitora mieloide da origen a el progenitor eritroide, del que van a producirse o va a salir los
eritrocitos. Entonces, esa es toda la cascada de células que provienen a partir de la progenitora mieloide. La linfoide tenemos que da origen a las células naturales asesinas. La linfoide solo va a producir linfocitos jóvenes. Y uno de los linfocitos importantes dentro de la inmunidad innata, o sea, la inmunidad natural, la inmunidad inespecífica, es esa que el licenciado nos está ahorita presentando, señalando que es las células asesinas naturales, que es la traducción de natural killer, ¿verdad? Del inglés natural killer, por eso es que a la par tienen esas siglas NK, ¿verdad? Luego, de linfocitos T y de linfocitos B. A partir de esa progenitora de linfocitos T se producen las dos subpoblaciones que tenemos. La población de linfocitos de células colaboradoras que se abrevian TH. Ese TH significa células T helper, o sea, del inglés, ¿verdad? Es un anglicismo, T helper, eso quiere decir TH, pero si nosotros lo traducimos, podemos llamarla también como célula T colaboradora. Y tenemos que de esa misma progenitora sale otro tipo de célula, de otro tipo de linfocito, que es la célula T citotóxica, que se abrevia TC, ¿verdad? Además de eso, la progenitora, esa parte, la progenitora de células B, da origen a los linfocitos B, que son diferentes de los que estábamos hablando anteriormente. Esos linfocitos B y los linfocitos TH son importantes dentro de la inmunidad específica, ¿verdad? Bueno, hoy sí, habiendo descrito un poquito, antes de pasar a la siguiente, quiero decirles que la hematopoiesis se inicia y se regula genéticamente. ¿Cómo? A través de sustancias, a través de moléculas. O sea, cuando lo necesitamos, los genes se van a rearreglar, se va a producir un rearreglo y luego que se da ese rearreglo de genes, se van a producir las proteínas necesarias que van a estimular a la célula madre hematopoyética para que ésta se diferencie. Pero eso ustedes me lo van a leer. Lo van a leer, lo van a investigar, cómo es que se activa esa célula madre para producir X línea y cómo es que también debe haber regulación en la producción, ¿verdad? Entonces, siguiente, por favor. Bueno, allí. Vamos a ver entonces, una vez que se ha producido las células inmunológicas, ¿qué sucede? Van a pasar de lo que es la médula ósea a los sitios donde van a producir sus funciones. Y las células inmunológicas, la mayoría de ellos van a pasar a sangre, que es donde van a realizar sus funciones, a la sangre y a algunos tejidos o a los tejidos. Ahora bien, dentro de las células inmunológicas, yo voy a explicar algunas de ellas que considero más importantes, pero la mayoría se relacionan casi todos con la respuesta inmune inespecífica. Aunque la respuesta inmune inespecífica está conectada con la específica, pero vamos a ver nosotros que es esa la primera, la respuesta inmune inespecífica la que se activa. No voy a tocar dentro de estas células inmunológicas lo que son los linfocitos de helper, ni los linfocitos de citotóxicos, ni los linfocitos B, porque van a tener una clase específica de cada uno de esos para que ustedes vean cómo están estructurados, la morfología de estos y cómo estos molecularmente están formados.
Entonces, dentro de las células que vamos a comenzar ahorita, vamos a ver las células fagocíticas. Resulta que las células fagocíticas entran en un club que se llama, o sea, en un grupo que se llama sistema fagocítico mononuclear. El sistema fagocítico mononuclear, en esencia, está formado por los monocitos que tenemos ahí arriba y por los macrófagos. Los macrófagos, que existe una gran variedad de ellos, según estos lleguen o se dispongan en los diferentes tejidos. Pero para no confundirlo, vamos a comenzar en primer lugar con el monocito. Entonces, el sistema fagocítico mononuclear está formado por los macrófagos y los monocitos. ¿Quiénes son los monocitos? Son células, dijimos nosotros que eran células, eran granulocitos. ¿Por qué? Porque son células que tienen un citoplasma abundante. Son células redondas u ovales, ¿verdad? Más grandes en tamaño que el neutrófilo y contienen relativamente una porción abundante de citoplasma que se colorea de color gris azul opaco. ¿Por qué hacemos esta distinción de gris azul opaco? Porque se diferencia este color que adquiere este monocito con los neutrófilos, con el citoplasma del neutrófilo. Ya lo vamos a ver posteriormente. Entonces, en ese citoplasma de ese monocito hay gránulos numerosos, regularmente distribuidos, ¿verdad? Y con relación al núcleo, vamos a ver que el núcleo es lobulado, como están viendo y está señalando el licenciado ahorita, con esa hendidura. Y entonces cuando presenta esa hendidura central se le conoce como núcleo reniforme porque tiene forma de riñón, ¿no? Y bastante grande también el núcleo. Los gránulos que contiene este monocito van a servir para poder destruir las células o los antígenos que él fagocite. ¿Y a dónde va a hacer esa función de fagocitosis? La va a realizar en la sangre. En el momento que pase el monocito de la médula ósea a la sangre. Y cuando pasa la sangre, el monocito solo circula alrededor de unas 8 horas. Y si en esas 8 horas el monocito puede ayudar o encuentra una sustancia extraña que se conoce como antígeno a esa sustancia extraña, entonces ese va a realizar la función de fagocitosis, o sea, esa función de fagocitosis que consiste en engullir, en internalizar después de engullir ese antígeno, y al internalizarlo, esos gránulos van a destruir ese antígeno, hacerlo pedacitos, ¿verdad? Ahora bien, si este granulocito no realiza la función de fagocitosis en sangre, pasa después de las 8 horas de sangre a los tejidos. Y cuando pasa a los tejidos, el monocito se convierte en macrófago. Y ahí tenemos abajito la fotografía de un macrófago. Y vamos a ver que el macrófago es diferente del monocito. Cambia morfológicamente. En primer lugar, el macrófago va a aumentar unas 5 a 10 veces el tamaño del monocito. Ahí en el tejido, el macrófago va a aumentar. ¿Por qué? Porque el macrófago necesita tener un abundante citoplasma, porque en el citoplasma de este hay vacuolas digestivas, o sea, bolsas digestivas. ¿Y qué tienen esas bolsas digestivas?
tienen sustancias que van a degradar los antígenos que ese macrófago va a fagocitar. Ya expliqué qué es fagocitosis, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que inclusive el citoplasma del macrófago se ve de diferente color que el citoplasma del monocito. ¿Por qué? Porque este se extiende más. Entonces, vamos a ver que el citoplasma es de color azul claro o gris azulado, con los gránulos intracelulares, y por lo tanto, como es más grande el citoplasma, el núcleo se ve un poco más pequeño en relación con ese citoplasma. Les decía que los macrófagos, la mayoría se ubica a nivel de los tejidos. Siguiente, Lick, por favor. En los tejidos, y vamos a ver que estos se van a distribuir en la totalidad del cuerpo, habiendo así macrófagos fijos y macrófagos móviles o libres. Esos macrófagos móviles, libres o errantes tienen la capacidad de pasar de un órgano inmunitario a otro órgano, y lo hace por medio de pseudópodos, como la emisión de pseudópodos, o sea, que su citoplasma se extiende. Ahora bien, en la siguiente vamos a ver nosotros que los macrófagos que se ubican en las diferentes partes del cuerpo reciben denominaciones particulares, o sea, van a recibir nombres específicos de acuerdo a el órgano en el que ellos van a estar residiendo. Pasemos, por favor, en el órgano o tejido que están residiendo. Y ahí tenemos la localización y la denominación de los macrófagos según el tejido en el que se encuentran. Los macrófagos de sangre se llaman monocitos, ya lo expliqué. Los macrófagos que están en el tejido conectivo se llaman histiocitos. Los que llegan al hígado son células de Kupffer. Los del pulmón le falta macrófagos alveolares. Hay que anotar eso. Los de hueso, osteoclastos. Los del sistema nervioso o cerebro los van a encontrar en alguna literatura como el cerebro, células de microglia. Los de cavidad peritoneal, macrófagos peritoneales. Los macrófagos que se encuentran, por ejemplo, a nivel de lo que es el intestino, ¿verdad? Vamos a ver que se llaman macrófagos intestinales porque también los hay. Entonces, tenemos macrófagos en todas partes del cuerpo. ¿Por qué? Porque la función principal de esos macrófagos es defender nuestro cuerpo a través de la fagocitosis. Y porque luego de fagocitar a los antígenos, a las moléculas extrañas, los macrófagos van también a presentar esos pequeñitos pedacitos de antígeno que ellos han degradado. Es muy importante la función del macrófago, por eso están distribuidos en todos los tejidos de nuestro cuerpo. Continuemos, por favor. La siguiente. Ahora, vamos a ver otras células fagocíticas, pero estas no forman parte del sistema fagocítico mononuclear. ¿Por qué? Porque su núcleo no tiene solamente porque su núcleo está dividido en varios lóbulos, ¿verdad? Pueden ser 2 o 3. Y ahí tenemos los fagocitos polimorfonucleares. A la cabeza, el fagocito polimorfonuclear es el neutrófilo. El neutrófilo, vean ustedes, esa célula redonda u oval con un citoplasma que se tiñe de color rosado claro. Yo no lo veo tan rosado claro, pero la descripción lo dice, y lo dice en base a lo siguiente, a que si ustedes se fijan ahorita en el citoplasma de ese neutrófilo hay gránulos, ¿verdad? Además de conocerse como el polimorfo nuclear por
la división de su núcleo en 3 lóbulos. 2 lóbulos está inmaduro, 3 lóbulos está maduro. Ahí están los lóbulos, el licenciado está enseñando. Entonces, el núcleo del neutrófilo son esos 3 lóbulos segmentados, ¿verdad? Por eso se llama polimorfo nuclear, pero también lo conocemos como granulocito, les dije, porque en el citoplasma donde él está enseñando ahorita, ¿verdad? Tiene esos gránulos que pueden ser finos y que pueden adoptar un color desde rosado claro hasta azul. Entonces, de rosado claro a azul, y por eso vemos esa tonalidad que nos describen rosado claro. La función, una de las funciones principales o una de las funciones de este es la fagocitosis. Sí, es cierto. ¿Por qué? Porque tiene esos gránulos y con esos gránulos va a degradar, va a contener enzimas, esos gránulos que van a digerir al antígeno. Pero además de eso, participa este neutrófilo en otro mecanismo muy importante, no solo en la fagocitosis, que es un mecanismo importante de la respuesta innata, sino que es la célula principal o clave de la respuesta inflamatoria, o sea, del proceso inflamatorio, sobre todo de la inflamación aguda. La estrella, la célula estrella de la inflamación aguda es el neutrófilo. ¿Por qué? Porque fagocita, y aparte de que fagocita, también produce sustancias solubles que van a atraer a otras células, y con eso se hace más grande el proceso. La inflamación es un proceso diferente a la fagocitosis, y ustedes más o menos lo saben, ¿verdad? Ya describí lo que es la fagocitosis, y la inflamación es aquel proceso es un proceso que se realiza en cascada y que sirve para defender a nuestro cuerpo inmediatamente después de una agresión, ya sea por un microorganismo, por una sustancia química, por una sustancia natural, lo que sea, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos los polimorfonucleares neutrófilos importantes en esos dos procesos. Luego tenemos otra célula que también es un polimorfo nuclear, pero esta, el eosinófilo, pero esta no tiene dividido el núcleo en 3, sino que un eosinófilo maduro es bilobulado, es decir, que tiene 2 lóbulos, como ahorita lo pueden ver en la fotografía, ¿verdad? Y un citoplasma también granuloso, igual que el neutrófilo, pero los gránulos son un poquito más gruesos. Además, como el gránulo es diferente que el neutrófilo, con una composición diferente, este va a adquirir o se va a colorear con un colorante ácido rojo eosina, así se llama el colorante, ácido rojo eosina, y de ahí el nombre de la célula de eosinófilo, porque los gránulos toman un color rojo anaranjado, brillante, con tintes pardos, como se puede ver allí. Entonces, la célula, como adquiere ese color, se llama eosinófilo. Su función fagocítica es significativamente menor que la del neutrófilo, o sea que realiza fagocitosis, pero no tanto como el neutrófilo. Y el neutrófilo no es tan fagocítico como el macrófago. La célula fagocítica por excelencia sería el macrófago, le seguiría el neutrófilo, y dentro de estos el eosinófilo, que es mucho menor que las dos anteriores, ¿verdad? Pero también puede hacer esa función. Ahora, estos eosinófilos son importantes en otro proceso, que es la defensa contra los parásitos, que son microorganismos de mayor tamaño que las bacterias, los parásitos. Entonces, esos eosinófilos atacan a los parásitos, y allí funciona muy bien la función inmune que ellos realizan.
Siguiente, por favor. Entonces, dejamos atrás las células que actúan en procesos de fagocitosis, de inflamación, ¿verdad? Defendiéndonos contra los parásitos, y entramos en células inmunes que participan en procesos alérgicos y de hipersensibilidad. Y ahí encontramos otro granulocito que ya se los había mencionado, que es el basófilo. Se llama granulocito también porque vean el citoplasma. Ahí les he presentado como 3 fotitos, ¿verdad? Tenemos el citoplasma con gránulos bastante gruesos, ¿verdad? Que se tiñen con el colorante básico azul de metileno, ¿verdad? Entonces, como él adquiere ese colorante básico, de ahí el nombre de basófilo. Estos no son fagocíticos. Lo que hacen es que participan en reacciones alérgicas a través de esos gránulos que tienen, porque los gránulos contienen sustancias farmacológicamente activas, ¿verdad? Sustancias que van a inducir procesos alérgicos y de hipersensibilidad, ¿verdad? Por eso es que los gránulos son más gruesecitos que los otros 2 granulocitos que vimos. Pero también es un polimorfo nuclear porque su núcleo en esta fotografía, pueden ver ustedes en la segunda, ¿verdad? El núcleo es lobulado, ¿verdad? Tiene un núcleo lobulado. En la siguiente vemos otras células que ya no son ni granulocitos, ¿cómo se llama? Polimorfonucleares. Siguiente, por favor. Es otro tipo de células que participan en procesos alérgicos también, como son las células cebadas. Las células cebadas, ¿verdad? Estas tienen la peculiaridad que cuando vienen de la médula ósea y pasan a sangre, estas células son inmaduras. Para poder madurar, estas células tienen que llegar hasta los tejidos, penetrar a los tejidos y ubicarse allí. Estas células, las células cebada, conocida también como mastocito, realiza su función en los tejidos. Vean allí el dibujo. Tiene también un citoplasma grande con abundantes gránulos, y esos gránulos también tienen histaminas y sustancias farmacológicamente activas, ¿verdad? Los mastocitos, por ejemplo, cuando pasan a la piel, se llaman mastocitos de la piel, o si pasan a la mucosa, mastocitos de la mucosa del estómago, si es la mucosa gástrica, ¿verdad? También participan entonces en procesos alérgicos. Siguiente, por favor. Ahora dejamos atrás estas células y vamos a ver la parte de la línea de los linfocitos. Los linfocitos, pero vamos a hablar de lo que son los linfocitos en la inmunidad innata, los linfocitos natural killer o células naturales asesinas. Resulta que este tipo de células son células redondas, como pueden ver en el dibujo, con un citoplasma escaso y un núcleo bien redondo, ¿verdad? Que ocupa casi la totalidad de la célula. Las células NK al microscopio de luz corriente que nosotros utilizamos en el laboratorio no se pueden distinguir del otro tipo de células, de los otros tipos de linfocitos, como por ejemplo los linfocitos T o los linfocitos B. Son indistinguibles morfológicamente, ¿verdad? Solo se pueden distinguir a través de las moléculas que estos portan en su superficie. Y ahí tenemos que, por ejemplo, las células NK presentan cierto tipo de moléculas en la membrana, en la superficie de la membrana. Y una de las moléculas más importantes es este CD16.
esa molécula CD16 es importante para que ellos participen dentro de un proceso que se llama la citotoxicidad mediada por anticuerpos, ¿verdad? Entonces, esa molécula es importante y lo distingue como célula NK, pero eso solo se realiza a nivel molecular, no con un microscopio de luz corriente, sino con ciertas pruebas especiales, ¿verdad? Y tenemos otros marcadores importantes, pero de los más importantes es ese CD16, ¿verdad? Existen dos subpoblaciones funcionalmente diferentes. Tenemos las subpoblaciones de linfocitos natural killer o NK que producen grandes cantidades de citoquinas, ¿verdad? Las citoquinas son sustancias que van a amplificar la respuesta inmune, son sustancias que activan a otras células, que activan a las células, que las atraen también, ¿verdad? Dentro de esas citoquinas que produce la primera población de los linfocitos tenemos el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral alfa, eso significan esas siglas, ¿verdad? La primera, INF gamma, es interferón gamma. Eso significa, noten, el TNA alfa, la siguiente citoquina, significa factor de necrosis tumoral alfa. Y las siguientes siglas significa factor de crecimiento de colonias de granulocitos y monocitos. Eso significan esas siglas. Entonces, ¿cómo se llama? Células NK que tienen o que tienen la capacidad de producir ese tipo de citoquinas, estimulan a otras células del sistema inmune y amplifican la respuesta. La otra población es la que circula en sangre. Entra a la circulación y además de entrar a la circulación, tiene la capacidad de destruir bacterias y células anormales en la piel. O sea, células que han mutado, células que pueden, después de esa mutación, producir cambios y pueden producir hasta cáncer. O sea, que destruye antígenos como bacterias y también células anormales que pueden llegar a producir cáncer. ¿Cómo lo hace? Lo hacen estas células NK a través de esa molécula CD16. Resulta que la molécula CD16, el receptor CD16, se une a una molécula que tienen los anticuerpos, ¿verdad? Cierto tipo de anticuerpos que circulan, anticuerpos que se llaman neutralizantes. ¿Por qué? Porque esos anticuerpos neutralizantes andan en la sangre y cuando encuentran un antígeno como una bacteria, esos anticuerpos se fijan a la superficie de la bacteria, el anticuerpo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esa bacteria queda unida al anticuerpo y eso se llama opsonización, que es un proceso de señalización que está diciendo que la bacteria es un antígeno. Entonces, a ese complejo antígeno-anticuerpo neutralizante se viene a unir la célula natural killer a través de ese receptor CD16. Se unen y queda formado como un choricito. La bacteria,
el anticuerpo y al anticuerpo se va a unir la célula NK. ¿Cuál es el objetivo de formar ese complejo, la célula NK, con esa bacteria opsonizada? El complejo es que esa célula NK va a descargar las enzimas hidrolíticas que ella tiene sobre la bacteria o sobre la célula que ha mutado y la va a destruir. Ese proceso que acabo de explicar se denomina citotoxicidad mediada por anticuerpos. ¿Ok? Y es importante para la respuesta inmune innata. No necesitamos que se active la respuesta inmune específica si estas células NK circulan y pueden destruir estas células o estos antígenos y mantener el cuerpo, mantener la homeostasia del cuerpo, el equilibrio. La homeostasia es el equilibrio, ¿verdad? Bueno, siguiente, por favor. Espero que se vaya entendiendo. Fíjense que eso no lo tiene la presentación que les mandé anteriormente. Esta es una, y no se ve muy bien, es una diapositiva que ayer decidí, ¿cómo se llama? Decidí presentarla. ¿Por qué? Porque es importante. Las células dendríticas son importantes y son importantes porque las vamos a ver, las vamos a mencionar cuando describamos los órganos linfoides, sobre todo los órganos linfoides, no, todos los órganos linfoides primarios y secundarios las tienen. Entonces habíamos dicho que las células dendríticas es un tipo de célula que puede provenir del progenitor mieloide y del progenitor linfoide. Entonces, aquí el diagrama nos presenta el progenitor, las células dendríticas que provienen del progenitor mieloide. Vean ustedes. Entonces, de ese progenitor mieloide se puede diferenciar hasta las células dendríticas que llegan, por ejemplo, o que se ubican en el tejido epitelial y que reciben un nombre especial y se llaman células de Langerhans. Las células de Langerhans, no de Langerhans, sino de Langerhans, son células que se ubican a nivel de la piel y que también pueden encontrarse en el ganglio linfático. ¿Cómo? Pasan de la piel hacia el ganglio linfático, porque las células de Langerhans van a estar como centinelas, como alertas, ¿verdad? Como las cuidadoras en la piel, y luego que capturan al antígeno, se lo llevan hasta el ganglio, ¿verdad? Otro tipo de células dendríticas, tenemos las células dendríticas intestinales inmaduras, allá arriba, ¿verdad? Allí cabal, ¿verdad? Y luego, para madurar, pasan a las células dendríticas intestinales, a nivel de esos ganglios intestinales o a nivel del ganglio, y pueden encontrarse también en el vaso, ¿verdad? Tenemos las células dendríticas derivadas de los monocitos directamente, ¿verdad? Y las células dendríticas de los plasmocitos o plasmocitoides. Entonces, estas células dendríticas, las de abajo, las maduras, tienen la peculiaridad de presentar su citoplasma en forma de proyecciones digitiformes. No son dedos, ¡ay, la célula que tiene dedos! No, son proyecciones en forma de dedos, ¿verdad? Como pequeños pseudópodos. ¿Para qué? Para poder moverse y llegar al sitio en donde está el antígeno y luego poderlo fagocitar.
poderlo engullir, no fagocitar, poderlo engullir, endocitar sería en este caso. Ellas endocitan o por otro proceso de pinocitosis que también pueden internalizar el antígeno. Y luego, la célula dendrítica, luego que ha endocitado el antígeno, lo va a procesar en el citoplasma, no en el núcleo, en el citoplasma de esa célula dendrítica. El antígeno va a ser procesado, va a ser destruido, puede ser destruido en pequeñas partículas. ¿Para qué? Para luego de que ha sido destruido o dividido en pequeñas partículas, poder presentarlo en la superficie de su membrana. ¿Y a quién se lo va a presentar? A los linfocitos T ayudadores, T helper, T CD4. Entonces, por eso era es importante describirlas, aunque sea así brevemente, porque tienen una función importante dentro de la inmunología, ¿verdad? Vamos a continuar, entonces, ustedes van a ampliar un poquito más acerca de las células dendríticas, porque si no, no me va a alcanzar el tiempo y quiero dejar un espacio, si se puede, para alguna pregunta que ustedes tengan, porque el objetivo era que ustedes leyeran y después de leer y de haber respondido las preguntas, entonces, si tienen alguna duda, me puedan preguntar ahorita que estamos en línea. Bueno, creo que voy bien con el tiempo porque he ido un poquito despacio, pero, ¿cómo se llama? Despacio, pero con buena letra para que me entiendan. Ahora vamos a entrar a otra parte importante que son los órganos linfoides. Los órganos linfoides, vamos a ver nosotros, que son aquellos órganos o tejidos en donde van a madurar los linfocitos únicamente. Ya no vamos a hablar de células blancas de la línea mieloide. Ahora vamos a hablar de la célula blanca de la línea linfoide y sobre todo de la línea linfoide de la inmunidad específica, linfocitos TH y linfocitos B. Entonces, los órganos linfoides, vamos a ver nosotros que son aquellos en donde van a madurar y a diferenciarse los linfocitos. Que madurar se entiende, pero eso de diferenciación, ¿qué significa? La diferenciación consiste en que estos linfocitos van a adquirir, van a expresar, o sea, le va a salir en su membrana ciertas moléculas que van a hacer que estos se distingan como linfocitos T, como linfocitos B, que se separen uno de otro por medio de esas moléculas. Entonces, ¿dónde se realiza eso? Esa diferenciación y esa maduración. A medida que ellos se van diferenciando, van adquiriendo esas moléculas en su superficie, las van expresando, no es que del medio ambiente las van a agarrar, sino que los mismos linfocitos a través de los genes que se arreglan, entonces los genes van dictando qué moléculas se van a expresar en la superficie, ¿verdad? Entonces, a medida que ellos se van diferenciando, eso va constituyendo un proceso de maduración de las células, de maduración de los linfocitos. Y eso se verifica en órganos que se llaman linfoides, ¿verdad? Los órganos linfoides como por ejemplo la médula y el timo, ¿verdad? Que son órganos en donde se verifica la diferenciación y maduración de los linfocitos y posteriormente los linfocitos maduros van a ir a ejercer la función inmune en otro tipo de órganos linfoides, como por ejemplo los nódulos linfáticos. Entonces, en la siguiente, por favor, Liz.
Entonces vamos a ver que la clasificación de los órganos linfoides se hace en base al grado de compromiso con la competencia inmunológica, o sea, el grado de compromiso que tenga el órgano con la función inmunológica. Y así tenemos que los órganos linfoides se dividen básicamente en dos tipos, en los primarios y en los secundarios. Los primarios se conocen también como órganos linfoides centrales y los secundarios se conocen como órganos linfoides periféricos. Vamos a comenzar con los primarios, por ende, y vamos a ver el concepto. En la siguiente, por favor, tenemos lo que son los órganos linfoides primarios. Entonces, ¿cómo los conceptualizamos? Si alguien me pregunta, explíqueme qué son los órganos linfoides primarios, pues yo les puedo decir que son aquellos órganos en donde se provee o se proporciona el microambiente necesario para la diferenciación y maduración de los linfocitos. Ese es el concepto de órgano linfoide primario. Y ahí lo tienen. Proveen el microambiente necesario para tenemos que poner diferenciación y maduración de linfocitos, ¿verdad? Entonces, importante saber que esos órganos linfoides primarios no participan de forma directa en las reacciones inmunológicas, sino que allí únicamente van a madurar los linfocitos, tanto los linfocitos T como los linfocitos B. Ahora, ¿cuáles son esos órganos? No, ¿qué son esos órganos? ¿Cuáles son los órganos linfoides primarios? Son dos únicamente. Tenemos allí el timo y la médula ósea. En el timo, ¿quién va a madurar? Por ende, la lógica nos dice que va a madurar en el timo los linfocitos T. De ahí proviene el nombre de los linfocitos T. Timo dependientes, ¿verdad? O sea que maduran, se diferencian y maduran en el timo, los linfocitos T. Y tenemos dos poblaciones, ¿verdad? Linfocito T helper y linfocito T citotóxico. Y los dos tienen que pasar por el timo para poder madurar. O sea, los linfocitos T van a adquirir ¿cómo se llama? Sus moléculas de superficie a nivel del timo. Y tenemos el otro tipo de órgano primario, no el otro tipo, el otro órgano primario, no tipo, sino el otro órgano primario que es, así como nos lo enseña el licenciado, la médula ósea. La médula ósea en donde van a madurar los linfocitos B. Ahora bien, me podrían decir ustedes, pero linfocito T tiene relación, proviene de timo, y linfocito B, ¿por qué se llama linfocito B? Resulta que el nombre de este linfocito provino de una forma, de una comparación que se hizo a través de una extrapolación, un estudio de extrapolación que se hicieron en las aves. Supieron allí, los chickens, las aves, supieron los investigadores que los linfocitos T tenían que pasar por el timo para madurar, pero no encontraban el órgano en donde maduraban los linfocitos, la otra población de linfocitos, los linfocitos B. Entonces estudiaron en las aves y las aves tienen un órgano que se llama cerca de la cloaca, cerca del ano, tienen un órgano que se llama bursa de Fabricio. Allí en las aves maduran los linfocitos B, el otro tipo de linfocitos. Entonces, por eso dije, por extrapolación, se le puso a los linfocitos de los humanos que maduran en la médula ósea, linfocitos B, por la bursa de Fabricio. Espero que nunca se les olvide, porque a mí me lo contaron como cuento cuando me dieron la clase hace como
más de 30 años, casi 40 ya, y jamás se me olvidó. Entonces, tenemos que estos linfocitos, los linfocitos B, cuando se producen en la médula ósea, cuando se desarrollan, o sea, están inmaduros, pero se quedan allí mismo en la médula ósea, adquieren esas moléculas y se vuelven maduros, y ya después pueden salir a los diferentes órganos linfoides secundarios para producir o para desarrollar su función. Estoy adelantando. Si no, todos se me van a confundir. Entonces, veamos los órganos linfoides primarios. Vamos a ver en primer lugar a describir el timo. Resulta que el timo, cuando nosotros nos estamos formando en el vientre de nuestra madre, se origina, como todos los órganos, forman allí adentro, ¿verdad? Cuando somos todavía embriones. Entonces, embriológicamente, el timo se origina en la tercera bolsa branquial o faringea. Estoy hablando del feto, ¿verdad? Cuando se está formando ese feto, el timo se inicia en la tercera bolsa branquial o faringea. Eso es embriología. Entonces se origina de una capa que se llama endodermo, cuando estamos formándonos. Proviene del endodermo a nivel de la tercera bolsa branquial o faringea. Y completa la formación, el timo, dentro del vientre de nuestra madre cuando tenemos 3 meses de gestación. Imagínense, a los 3 meses ya tenemos timo, a los 3 meses de gestación que nos estamos formando ya tenemos timo, y ese timo pesa cuando estamos formándonos de 12 a 15 gramos. Solo vean la importancia que tiene. Entonces, ese timo sigue creciendo y después que nacemos, el timo sigue creciendo y llega a su máximo tamaño cuando alcanzamos los seres humanos la pubertad. Y entonces, cuando alcanzamos la pubertad, adquiere el tamaño de 30 a 40 gramos. Pasada la pubertad, se mantiene ese tamaño del timo hasta llegar a la tercera edad. Cuando entramos en la tercera edad estamos fregados. Por eso es que los ancianitos somos más propensos a infecciones, porque el timo comienza a decrecer en tamaño y se vuelve más, se carga más de grasa. Entonces la función comienza a declinar y la producción, la maduración de los linfocitos T en el timo disminuye. El porcentaje de linfocitos T también que tenemos disponible para defendernos de las infecciones disminuye. Pero hay algo importante. Ya hemos vivido una buena parte de nuestra vida y nos hemos expuesto a un sinnúmero de antígenos y nuestro cuerpo, si lo cuidamos bien, ha respondido. Cuando estamos adultos, ¿a dónde se ubica el timo? Ahí está, ese circulito rojo, se ubica en la parte superior del tórax, justo debajo del esternón y por delante de la tráquea, como se ve muy bien allí en el dibujo, ¿verdad? O sea, en el mediastino superior. Allí se ubica el timo. El timo, en la siguiente, por favor, es un órgano bilobulado, o sea que presenta 2 lóbulos. Uno, el lóbulo, que sería el lóbulo izquierdo, lóbulo derecho, y esos lóbulos, a su vez, se dividen en múltiples lobulillos, como Ayeli nos está enseñando perfectamente. Esos son lobulillos de los cuales están formados, son varios, son múltiples. ¿Y por qué serán múltiples? Porque así tiene la función importante, como pueden ver ustedes ahí abajo, de crear y seleccionar un repertorio de células T que protegerán al cuerpo de las infecciones. Déjenme decirles que al timo entran muchas células T, pero salen muy pocas graduadas.
es la Universidad del Salvador para los linfocitos T. Salen muchos, entran muchos, salen pocos. ¿Y por qué vamos a ver entran muchos y salen pocos en la siguiente diapositiva? Perdón, pero es que ya tengo bastante. Veamos aquí en este dibujo, me gusta mucho porque representa un corte transversal de lo que es el timo y podemos ver que el timo está, además de estar formado por 2 lóbulos y multilobulíos, está formado por una cápsula, que es esa capita, es esa franjita de color rosado que pueden ver ustedes allí. Esa cápsula lo protege, ¿verdad? Ajá, esa cápsula. Es una cápsula fibrosa que protege al timo, porque la función es muy importante. Pero además de protegerlo, si ustedes se fijan, esa cápsula va para el interior y en el interior, correcto, se va a formar, se va a dividir en trabéculas. Las trabéculas es tejido conectivo y el tejido conectivo es bastante fuerte. ¿Para qué se forman esas trabéculas? Para formar los múltiples lobulíos, que son las porciones, esa, toda, que queda entre trabécula y trabécula, ¿verdad? Esos son los lobulíos. ¿Y para qué están esos múltiples lobulíos? Esos múltiples lobulíos están para hacer madurar a la gran cantidad de ¿cómo se llama? De linfocitos T inmaduros que son llevados hasta el timo o que son atraídos por la timosina, que es una hormona que se secreta del timo y señala a los linfocitos que vengan para acá después de salir de la médula ósea, ¿no? Entonces son llevados allí. Los timocitos, que son los que están allá arriba, son linfocitos T inmaduros. Y los linfocitos T inmaduros o timocitos inician su recorrido a nivel de lo que es la corteza. Resulta que cada lobulillo va a estar dividido en 2 regiones y no es simplemente porque me dieron ganas. Dios es tan perfecto, jóvenes, que hasta lo más chiquito es perfecto. Esos lobulillos están divididos en las 2 regiones. En la corteza, que es por donde van a ingresar, ¿verdad? Es donde van a comenzar la maduración, los timocitos, la corteza, y esa corteza está formada por un entramado de células. Como pueden ver ustedes allí, las celulitas de color rosado, que son células epiteliales medulares que sirven para que estos timocitos se sostengan, ¿verdad? Y entonces esos comienzan allí a pasar entre célula y célula, el roce con esas células epiteliales medulares, células epiteliales corticales, van a comenzar a activar a los linfocitos, ¿verdad? Y además esas células van a producir sustancias que van a hacer rearreglos de genes en esos timocitos. Posteriormente de la corteza, que va pasando el timocito, pasa de la corteza a la médula, en donde existen, además de células epiteliales medulares, existen las células dendríticas, que ya las describí anteriormente. Vean que estas tienen las proyecciones digitiformes, esas de color moradito, ¿verdad? Allí, exacto. ¿Y para qué van a servir en la médula las células dendríticas? Van a servir para que, para presentar a los timocitos antígenos de nuestro propio cuerpo. O sea que una vez que los timocitos van pasando de la corteza a la médula y van siendo objeto de las hormonas que están secretando las células epiteliales corticales, entonces estos van adquiriendo los receptores y van adquiriendo los receptores específicos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ya llega a la médula,
las células dendríticas, que son otro tipo de células, dijimos que son células presentadoras de antígenos, van a funcionar como tal. ¿Y qué van a hacer? Van a presentar antígenos propios de nuestro propio cuerpo a esos timocitos. ¿Para qué? Para ver si estos funcionan bien o no. Si ellos no funcionan, si su receptor que ha sido expresado de la corteza a la médula no es eficiente, entonces van a ser destruidos esos timocitos porque no van a servir en la respuesta inmune. A ese tipo de selección se le llama selección positiva. O sea que están probando todo lo que se enseña se debe de evaluar para saber si aprendieron. Entonces, las células dendríticas, igual los macrófagos, que son esas células de color amarillo mostaza que presentan como boca, también participan en esa presentación de antígenos, pero mucho más las células dendríticas, ¿verdad? Entonces, posteriormente, solo van a pasar esa selección positiva de la corteza a la médula aquellos timocitos, sí, todavía timocitos, que tengan el receptor de superficie, se llama receptor TCR, esa TCR en mayúscula las tres, entonces que sean eficientes, que sean buenos. El resto que no tenga bien ese receptor va a morir por apoptosis, ¿verdad? Luego, a nivel de la médula, se realiza una segunda evaluación que se llama selección negativa. Las mismas células dendríticas, ¿qué es lo que hacen? Las células dendríticas van a presentar otro tipo de antígenos, ¿verdad? Que son, selección positiva y la selección negativa. Sí, pero dije que en la selección positiva se presentaban antígenos propios y no. En la selección positiva se presentan antígenos extraños para ver que funcione bien el TCR. En la selección negativa que se realiza en la médula se presentan antígenos propios y eso lo hace siempre la célula dendrítica. Entonces, si los timocitos reaccionan con los antígenos propios, no sirven. ¿Por qué? Porque van a reaccionar con nuestros propios tejidos y se va a formar un tipo de enfermedad que se llama enfermedad autoinmune y eso es malo, es grave, mata a la gente a la larga, ¿verdad? Entonces, ahora hay mucha gente que tiene enfermedades autoinmunes por eso, porque ha fallado esa selección negativa a nivel del timo y esos linfocitos han salido a la circulación y forman una respuesta contra las células del huésped. Entonces tenemos primero la selección positiva para evaluar el TCR y luego la negativa para evaluar que los linfocitos no reaccionen con nuestros propios tejidos. Siempre el TCR no reaccione con nuestros propios tejidos. Si los timocitos pasan la selección positiva y la selección negativa, entonces quedan graduados y pueden salir del timo ya como linfocitos T maduros. ¿Y a dónde se van a ubicar? Ya vamos a ver posteriormente, pero ustedes pueden intuir que se van a ir a ubicar a nivel de los órganos linfoides secundarios, pero una vez que estén maduros. Ahora tenemos la maduración de los linfocitos B. Los linfocitos B no son atraídos al timo, sino que se quedan en la misma médula ósea. Y podemos ver que en la médula ósea, a nivel de lo que es la corteza, se va a producir esa maduración de los linfocitos B, ¿verdad? A través de una quimiosina va a traerse de la médula a la corteza
y se van a producir los receptores específicos. Va a pasar el linfocito de célula pro-B a célula pre-B, ¿verdad? Y con rearreglos genéticos se va a ir, ahí pueden ver ustedes reordenamientos o rearreglos genéticos, entonces se va a expresar las moléculas de superficie y una importante es BCR, receptor de la célula B, que es esa. En el caso de la célula B es un tipo de inmunoglobulina, la inmunoglobulina M y D, o M o D. Tienen que estar ambas para que sea el receptor maduro, ¿verdad? Y una vez que pero no es la misma inmunoglobulina que van a ver ustedes que va a circular en sangre. Esta es diferente, esta es monomérica, pero que se ubica en la superficie para poder unirse por medio de ese receptor a una parte del antígeno. Igual que los linfocitos T, hay un proceso de selección negativa. Esperamos que ese receptor BCR no reaccione con nuestros propios tejidos. Si reacciona con nuestros propios antígenos y tejidos, es destruido por apoptosis. No sirve, ¿ok? Bueno, creo que esa parte de selección negativa, al final les pregunto si me lo entendieron y eso sí lo podría explicar. Siguiente, por favor, porque ya voy un poquito atrasada. Ya expliqué entonces los órganos linfoides primarios, vamos con los secundarios. Los secundarios se conceptualizan como aquellos nichos o sitios de concentración de las células linfoides maduras. O sea que el concepto de los órganos linfoides secundarios constituyen sitios de concentración de células linfoides maduras. ¿Para qué? Para que en esos sitios haya una interreacción entre las células linfoides maduras y los antígenos. Es decir, que en los órganos linfoides secundarios se va a producir, estoy en la parte aquí de las letritas, casi al final, en esos órganos linfoides secundarios se da origen a la respuesta inmunitaria. ¿Dónde se verifica la respuesta inmunitaria? En los órganos linfoides secundarios. ¿Y por qué los órganos linfoides secundarios? Porque allí van a estar las células linfoides maduras, las que están graduadas, las que están bien, las que reaccionan y producen una respuesta inmunitaria adecuada. ¿Cuáles son los órganos linfoides secundarios? Hay de varios tipos. Los que tienen una organización bastante formal, como son y que forman, valga la redundancia, órganos, tenemos los ganglios linfáticos. Todos los ganglios linfáticos son órganos linfoides secundarios. Tenemos otro órgano linfoide secundario como órgano, el vaso, ¿verdad? Y tenemos aquellos órganos linfoides secundarios que no forman órganos, sino un tejido más laxo, ¿verdad? Como es el tejido linfoide asociado a mucosa. Ese nombrecito proviene de estas siglas que se leen como MALT. Esas siglas están en inglés, pero la traducción de MALT es tejido linfoide asociado a mucosas. Como hay varios sitios en donde se ubican las mucosas, tenemos que MALT se va a denominar según la mucosa, ¿verdad? Tenemos GALT, que es el tejido linfoide asociado a la mucosa gástrica. Por eso está la G, que es la G se cambia por la M, ¿verdad? Entonces, GAL es tejido linfoide asociado a mucosa gástrica. Y además, GAL incluye amígdalas y apéndice ileocecal. No solo la mucosa gástrica, sino que
el apéndice y la mucosa ileocecal, las amígdalas y el apéndice ileocecal forma parte de GALT. Luego, el tejido linfoide asociado a la mucosa branquial se denomina BAL. Perdón, y el tejido linfoide asociado a la mucosa nasal, NAL. Siguiente, por favor. Vamos a comenzar con los órganos que tienen una estructura más formal, que son los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos son estructuras pequeñas, ovoides, o sea, su forma es ovoide, y son también órganos encapsulados. Los ganglios linfáticos se distribuyen en todo el cuerpo en forma de rosario. ¿Qué significa eso en forma de rosario? Que están unidos a una serie de vasos, a una serie de vasos que conforman el sistema linfático y que de esa manera lo van a distribuir en diferentes partes del cuerpo, a lo largo del cuerpo. Ahora tenemos que cuando esos ganglios linfáticos se distribuyen en lugares particulares, pueden estar, por ejemplo, en el cuello. Ahí les está enseñando, ahí están, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Los ganglios linfáticos en el cuello no solo se va a encontrar uno, sino una red, un conjunto de ganglios linfáticos que forman en conjunto, que forman esa aglomeración por medio de la red con los vasos linfáticos. Pueden encontrarse en la cavidad torácica, ¿verdad? Allí en la torácica, en las axilas, allí en las ingles. Ajá, allí encontramos. De hecho, vean ustedes que en la pierna de la mujer se ve cómo está distribuido los linfáticos tisulares, o sea, lo que les digo, las ramas del tejido linfático, ¿verdad? Y se concentran al final de las ramas el conjunto de ganglios. Podemos encontrarlos también en la región popitlea, popitlea. Correcto, muy bien. Y en la cavidad peritoneal. ¿Para qué se ubican en todas esas partes? Para que los antígenos que entran al cuerpo puedan ser llevados a través de las redes de los vasos linfáticos, o sea, del sistema linfático hacia los nódulos. Los antígenos puedan ser llevados, transportados por medio de esos tubitos a través de un líquido que circula en esos tubos que se llama linfa hacia los ganglios, ¿no? Veamos ahora en la siguiente la morfología y estructura de los ganglios. Allí, este dibujito es muy bonito. En la parte izquierda, superior izquierda, encontramos el ganglio. Vean ustedes, los ganglios linfáticos, había dicho, la zona de color rosado es la cápsula, ¿verdad? Que recubre cada ganglio. Y después de la cápsula provienen tres zonas importantes, que son la corteza, esa amarilla, la paracorteza, que es subyacente, o sea, debajo de la corteza, y la médula. Aparte de eso, en ese dibujito, en la parte de arriba, en la parte anterior, vemos que se encuentran esos pequeños tubitos y esos se denominan, que son varios, ¿verdad? Vasos linfáticos aferentes. ¿Y por qué son importantes vasos linfáticos aferentes? Digo que son importantes, ¿por qué? Porque hay varios. Porque lo que va a suceder es que estos van a llevar la linfa, o sea, van a llevar el líquido que se drena
en todo el cuerpo, a través del cuerpo, hacia el ganglio linfático, al interior, allí lo van a meter. Y entonces el líquido, la linfa, va a comenzar a pasar a partir de la corteza. Allí, en la corteza, allí va a comenzar a drenar la linfa, ¿verdad? Entonces, ¿para qué va a comenzar a drenar la linfa ahí? Para que pasen los linfocitos, para que pasen los antígenos, si es que vienen antígenos en esa linfa. ¿Y qué sucede allí? Ahora vámonos al dibujo grande. ¿Y qué sucede allí? Pues allí, a nivel de lo que es la corteza, se encuentran los folículos linfoides primarios. Los folículos linfoides primarios son estructuras concéntricas, o sea, son como que nosotros hiciéramos enrolláramos un yagualito, como que hiciéramos un espiral, ¿verdad? Formado de células. Ahí hay linfocito B, en los folículos linfoides primarios hay linfocito B, hay células dendríticas y hay macrófagos. Y una vez que esos folículos linfoides primarios lo ubica allí. Los folículos linfoides primarios son estimulados por los linfocitos o por los antígenos, ¿verdad? Esos folículos linfoides primarios van a pasar a formar los folículos linfoides secundarios, que están en la siguiente zona. El siguiente, el folículo linfoide secundario. El folículo linfoide secundario es un folículo activado, o sea que los linfocitos B fueron activados por los linfocitos T. ¿Y qué sucede? Los linfocitos B comienzan a dividirse y a generar células plasmáticas para producir anticuerpos. Entonces, como están activados los linfocitos B, esos linfocitos B se van activados al centro. Pueden ver que en el folículo linfoide primario ya está más formada la coronita, aquí en el secundario, perdón, está bien formada la coronita y al centro hay unas células que se parecen a los linfocitos y esos son linfocitos B. Ese centro se llama centro germinal. El folículo linfoide secundario tiene centro germinal. El folículo linfoide primario no tiene centro germinal. Están lapsos, están distribuidos las células uniformemente. En cambio, en el folículo linfoide secundario, sí, ya están activados. Entonces, luego de que se han activado esos folículos linfoides secundarios, sigue pasando la linfa a la siguiente al siguiente corte, a la siguiente zona, perdón, que es la paracorteza. Y en la paracorteza vamos a ver que hay una mayor cantidad de linfocitos, pero de linfocitos tipo T, linfocitos helper, en donde van a reaccionar, los linfocitos T van a estar bien activados y van a estar produciendo citoquinas para activar más a los linfocitos B que están en los centros germinales y también para activar la respuesta inmune. Más al interior tenemos la médula y vamos a ver que en la médula va a haber mayor cantidad de linfocitos B, ¿verdad? Mayor cantidad de linfocitos B activados para que estos se diferencien en células plasmáticas. Y a nivel de lo que es la médula, va a haber también ciertas sustancias, además de los linfocitos B, van a haber células plasmáticas que surgen las células plasmáticas de la diferenciación de los linfocitos B activados. ¿Para qué? Para que se produzcan anticuerpos específicos contra el antígeno extraño. Y eso es a nivel de la médula. Para luego esos
linfocitos T y anticuerpos van a salir con la linfa a través, correcto, del vaso linfático eferente, que solo hay uno, no hay más, a través del vaso linfático eferente, y ese vaso linfático eferente va a llevar la linfa por todo, ya lo vamos a ver, por todo el sistema linfático hasta desembocar en el corazón, ¿verdad? Ya vamos a verlo, la circulación. Allí, correcto, en el dibujo izquierdo tenemos ambas, la circulación sanguínea y tenemos la circulación linfática. Esa es la sanguínea y esa es la linfática. Entonces, lo que les decía, esto se llama, que eso que está enseñando el licenciado, esas ramitas chiquitas, se llaman plexos de vasos linfáticos. Y esos plexos de vasos linfáticos es una red de vasos delgaditos, que son vasos linfáticos primarios, porque el calibre es pequeño. Una vez que salen de allí, ¿para qué el calibre es pequeño? Para que filtre la linfa, o sea, entre la linfa a través de ellos. ¿Y de dónde viene esa linfa? De los tejidos. La linfa baña los tejidos, la linfa baña esos tejidos para recoger los antígenos y para recoger los linfocitos y llevarlos posteriormente por tubos más gruesos que son ganglios linfáticos secundarios, ¿verdad? Los ganglios linfáticos secundarios que los llevan hasta los ganglios linfáticos, perdón, que son tubos linfáticos secundarios que llegan hasta los ganglios linfáticos, que es lo que acabo de explicar. En los ganglios linfáticos se verifica esa respuesta inmune con los linfocitos T, los linfocitos B, y posteriormente los ganglios linfáticos van a salir para arriba a través esta flechita por la que el licenciado se fue, que es la única, el vaso eferente que se va a conectar al final con la circulación sanguínea a través de la vena cava superior. En la vena cava superior, que es el dibujo que tenemos aquí a la par en el corazón, es azul, es la vena cava superior izquierda. Allí va a ir a desembocar un conducto, un tubito del sistema linfático que se llama conducto torácico, que es importante dentro de la circulación linfática. Ahí desemboca. ¿Para qué? Para que la linfa nuevamente se una a la sangre, ¿correcto? Se una a la sangre y ya, cuando la linfa pasa y se une a la sangre por esa vena cava superior izquierda, entonces ya la linfa se convierte en plasma. Y ya van los anticuerpos que se formaron ¿a dónde? A nivel de los ganglios. Pero esos anticuerpos no se forman de la noche a la mañana. Necesitan, ese proceso se lleva alrededor mínimo 7 días. Primero se ve la presentación del antígeno, se activan los linfocitos T, los linfocitos T, los linfocitos luego B, los linfocitos B se diferencian a células plasmáticas y se producen los anticuerpos. ¿Y cómo van a llegar los anticuerpos a la sangre? A través de la conexión de la circulación linfática y la circulación sanguínea. Cuando la linfa desemboca por el conducto torácico a nivel de la vena cava superior izquierda, allí. Y entonces es cuando nosotros en el laboratorio, a los 7 días que la persona está enferma, detectamos que hay niveles de anticuerpos altos en su suero o en el plasma. ¿Por qué? Porque hay que dar un tiempo de contacto del antígeno con las células inmunes en los ganglios.
¿verdad? Una parte de la linfa llega a través del conducto torácico, que es importante, y dijimos que el conducto torácico desemboca en la vena cava superior izquierda, pero otra parte de la linfa llega a nivel de la vena cava superior derecha. Esa es la que está enseñando el lic, la vena cava superior derecha, la vena cava superior, no, solo sería la vena cava derecha, sí, superior, donde va a desembocar la linfa del brazo derecho y de la parte del cerebro, la parte derecha del cerebro. Solo esas dos desembocan allí. El resto desemboca a través del conducto torácico izquierdo en la vena cava superior izquierda. Allí, esa. Correcto, ahí está el conducto torácico. Es uno de los conductos más importantes del sistema linfático. ¿Por qué? Porque une la circulación linfática con la sanguínea a nivel de la vena cava superior izquierda. ¿Ok? Para que desemboque la linfa, pasen los anticuerpos y los linfocitos a la sangre y siga defendiendo el cuerpo. Muy bien, yo creo que más o menos se los he explicado. Luego tenemos el otro órgano, el otro órgano linfoide secundario como órgano tal, así estructurado como órgano, es el vaso. Y tenemos que el vaso es un órgano de tamaño bastante grande, regular, de color rojizo, rojizo intenso, rojizo pardo, yo no me acuerdo, pero yo lo veo rojo vino, eso es ese color rojo vino, ¿verdad? Ya vamos a ver por qué, y se ubica anatómicamente en la parte superior del abdomen, pero en la parte superior izquierda, la parte superior abdominal izquierda, por detrás del estómago, como ustedes pueden ver allí. Detrás del estómago está el vaso, en el lado izquierdo, ¿verdad?, de la cavidad abdominal, pero en la parte superior de la cavidad abdominal. Es importante este órgano porque realiza dos funciones, una función hematológica y una función inmunológica. La función hematológica se relaciona sobre todo con la capacidad del vaso de ser un reservorio importante de eritrocitos. Esa es la capacidad hematológica. Además, también como capacidad hematológica, en el vaso circula una buena cantidad de sangre a través de la vena esplénica, que es la rosadita que está allí, ¿verdad? La vena es de color rosado generalmente, para que se acuerden. Las venas son de color rosado y las arterias de color azul, porque las arterias ya llevan la sangre oxigenada, mientras que la vena trae toda la sangre que ha sido irrigada del cuerpo. Entonces, por medio de la vena esplénica, que es importantísima, llega la sangre al vaso, y la otra función es que lleva los eritrocitos que ya están vencidos, ya están viejos. ¿Para qué? Para que sean destruidos por apoptosis en el vaso, ¿verdad? Entonces esas son las funciones hematológicas. Y la función inmunológica es que como por la vena esplénica se filtra una buena cantidad de sangre, entonces se están llegando al vaso una buena cantidad de antígenos circulantes, antígenos que llegan por medio de la sangre y que van a reaccionar con las células a nivel del vaso. Esa es la función inmunológica. Siguiente, por favor. Y vemos que el vaso, que tiene esa forma bastante peculiar, también es un órgano encapsulado. Ahí tiene la cápsula. Y la cápsula, además de protegerlo, sirve para que se formen las trabéculas.
allí. Esas trabéculas van a dividir al vaso en sinusoides, que son en este caso esos, exacto, tenemos los sinusoides, ¿verdad? Los sinusoides vasculares. Y a su vez, ese vaso va a estar dividido en dos partes. Tenemos, o en dos zonas, tenemos la pulpa roja, allí la pulpa roja, en donde se encuentran los sinusoides vasculares, que son los que van a estar llevando la sangre, irrigando la sangre para que el vaso realice la función hematológica, y la pulpa blanca, que en este caso, en este dibujo, se ve de color celeste. Toda esa, exacto, muy bien. La pulpa blanca. La pulpa blanca tiene diferentes zonas. Vamos a ver, ahí están las tres zonas de las que consta, pero primero vamos a ver que la pulpa blanca está siendo irrigada por la vena esplénica, la arteria, no, esa sería la vena, ¿verdad? Pero ver, pase la siguiente. La arteria tendría que ser la vena esplénica. No, yo soy la confundida. La vena esplénica es la de color celeste y la arteria esplénica es la de color rosado. Entonces, sí, gracias. Perdón, yo soy la que me he confundido. Entonces, la zona blanca está siendo irrigada por la arteria esplénica, que es la de color rosadito, y es la que está llevando la sangre a el vaso. Entonces, esa arteria, esa que está enseñando el LIC, está ramificada. Esas ramitas, y esas ramitas son las que se ponen en contacto con la pulpa blanca. La pulpa blanca está dividida de adentro hacia afuera. Tenemos la zona que está más cerca, rodeando, no, la que está más cerca de la arteria, pegada a esa, es la zona marginal. Esa zona marginal va a estar formada por linfocitos T. Linfocitos T vírgenes. Luego tenemos, rodeando a la zona marginal, vamos a tener la zona de la vaina linfoide periarteriolar. Sí, es la arteria, ahí está, ¿verdad? Esa, que tiene también linfocitos, células plasmáticas y macrófagos. Muy bien, esos. Y más allá, después de la zona de la vaina linfoide arteriolar, encontramos el folículo linfoide primario, ese. Es sobre todo por linfocitos B y por macrófagos, pero sobre todo por linfocitos B inactivados, o sea que están allí únicamente esperando la activación por medio de los linfocitos T. ¿A dónde se da la interacción de el antígeno con las células dendríticas? A nivel de lo que es la vaina linfoide periarteriolar. No, la siguiente, la que está a la par, esa vaina, esa que tiene los espacios blancos y los linfocitos. ¿Para qué? Para que allí que hay linfocitos T y células dendríticas y macrófagos, se dé la presentación del antígeno a través de las células dendríticas a los linfocitos T. Cuando se presenta el antígeno por medio de las células dendríticas a los linfocitos T, el linfocito T se activa en la vaina linfoide periarteriolar, ¿verdad? Se activa el linfocito T y el linfocito T posteriormente va a producir citoquinas y va a activar con esas citoquinas a el folículo linfoide primario
que está formado sobre todo por linfocito B. El linfocito linfoide primario se va a activar al linfocito linfoide secundario, que está más abajo, y se va a formar el S, el centro germinal con linfocitos B activados, y luego los linfocitos B activados van a llegar más a lo que es la zona marginal, van a producir anticuerpos, y esos anticuerpos luego los anticuerpos van a circular, van a pasar a la sangre por medio de la vena, van a salir, van a unirse, o sea, la linfa, todas esas células se van a unir y van a salir por la vena para que los anticuerpos puedan circular en sangre y puedan seguir destruyendo otro tipo, puedan seguir destruyendo los antígenos que se encuentran en sangre. Bueno, esa es en cuanto a el vaso. Veamos la siguiente, el tejido linfoide relacionado con mucosas, MALT. Ahí tenemos, vamos a ver únicamente, porque la verdad es que el tiempo no alcanza, ustedes van a ver el BALT, el de los bronquios, que es importantísimo también, pero lastimosamente no lo pude agregar por el tiempo. Vamos a ver el tejido linfoide relacionado con el intestino, o sea, el GAL, el que se encuentra a nivel del intestino. Aquí vamos a necesitar, vamos a comenzar con el BELIC. Vamos a comenzar con la parte B y vamos a ver que la parte blanca en donde están las letras y están las inmunoglobulinas representa en este esquema la luz intestinal, o sea, el tubo, la luz del tubo, esa, la cavidad del tubo. A la luz intestinal llegan los antígenos que están aquí en el lado allí, los antígenos. ¿Y cómo llegaron a la luz intestinal esos antígenos? Por medio de lo que nos tragamos. O sea, lo que nosotros comemos, bebemos, llega hasta el intestino. Por eso es que las mucosas es uno de los medios ¿cómo se llama? Por donde existe mayor contacto con los antígenos y sobre todo la mucosa oral, ¿verdad? La mucosa oral y la respiratoria son las que se ven más bombardeadas por antígenos por lo que nosotros ingerimos y por lo que nosotros inhalamos. Entonces, ¿cómo va a estar formada la mucosa? ¿Cómo va a estar protegida la mucosa? En primer lugar, ahora nos pasamos al dibujo del A, tenemos allí más de cerca lo que es la mucosa del intestino, y va a estar formada por células epiteliales, células epiteliales que presentan proyecciones, y esas proyecciones son cilios, ¿verdad? Y esas sirven para sacar por medio de los cilios, y el muco sirve para hacer que los antígenos se vayan a la luz y estos salgan por movimientos. Y a la par de las células epiteliales tenemos otro tipo de células que no tienen cilios, que son las células M. Entonces, en las mucosas están este tipo de células. Las células M que no van a tener cilios, ¿verdad? No tienen esas proyecciones como las epiteliales. ¿Qué es lo que tienen estas células M? Lo que tienen son unas bolsas, la bolsa que está más abajo, abajito, esa, en la parte basal, vaso lateral, describe la literatura, ¿verdad? Entonces, esa bolsa contiene células como, por ejemplo, macrófagos, linfocitos B, linfocitos T también, ¿verdad? Y células T auxiliares. Eso es lo que contiene sobre todo las bolsas. Entonces, ¿qué es lo que hacen las células M? Las células M, a través del contacto
contacto con el antígeno, eso, la luz, emiten proyecciones, hacen proyecciones y engloban con esas proyecciones el antígeno y hacen que el antígeno sea internalizado. Al ser internalizado, el antígeno llega a las bolsas que contienen esas células. Y como contienen macrófagos, los macrófagos sobre todo procesan el antígeno y el macrófago, al procesar el antígeno, lo va a presentar a los linfocitos T, pero eso no lo realiza a nivel de lo que es la bolsa en la célula M, sino que en el esquema B vamos a ver nosotros que están las células M aquí del lado, sobre todo izquierdo, donde están los antígenos, allí. Entonces, ¿qué sucede? Lo internaliza, lo procesa el macrófago, el antígeno, y una vez procesado ese antígeno, el macrófago lleva el antígeno a presentar los folículos que están, a los folículos linfoides, allí, correcto, a los folículos linfoides que están formados sobre todo por células B, ¿verdad? Entonces, esos folículos linfoides que están formados por células B van a reaccionar, se van a diferenciar a células plasmáticas y las células plasmáticas van a producir anticuerpos. Allí van y los anticuerpos son excretados hacia la luz intestinal. Sobre todo, el anticuerpo que se produce es de tipo inmunoglobulina A, que es el tipo de anticuerpo que se produce a nivel de las mucosas, ¿verdad? Pero eso no resulta. En la siguiente, por favor. Eso no para hasta allí. Ahí ya se están produciendo anticuerpos, ¿verdad? No para hasta ahí. Vean ustedes que en el dibujito amarillo están el conjunto de linfocitos B, ¿verdad? Está ese acúmulo de linfocitos B, el centro germinal. Y a ese acúmulo de linfocitos se le denomina placas de Peyer. Placas de Peyer. Las placas de Peyer es completamente diferente de lo que son las células M. Las células M están en la luz intestinal, allí, correcto. Las células M están en la luz intestinal y tienen su función específica y su estructura. Y las placas de Peyer están en la submucosa, por debajo de la lámina propia, y es el acúmulo de linfocitos, ¿verdad? Con ese centro germinal y sobre todo son linfocitos B. ¿Para qué? Para que se produzca el anticuerpo de la mucosa, que es específicamente la inmunoglobulina A o inmunoglobulina secretoria, y esa se lleve rápido a la luz del intestino. Muy bien, ahí está, se está produciendo la inmunoglobulina A, ¿verdad? Así, muy bien, así como está aquí en la parte B, ¿verdad? Vemos nosotros que las placas de Peyer también van a estar formadas de linfocito B, de linfocitos T, ¿verdad? De linfocitos T, y una vez aquí en la parte izquierda, en el dibujo izquierdo, ahí donde están las placas de Peyer están los linfocitos B para que se produzcan, se diferencien y se produzcan los anticuerpos y sean secretados hacia la luz intestinal. Pero ¿qué sucede? También tenemos los linfocitos T, para que esos linfocitos T, una vez que el macrófago les ha presentado el antígeno, estos pasen a la circulación, lleven al antígeno, lleven el antígeno hacia en el dibujo en gris, sí, estoy en las placas de Peyer con los linfocitos T. Entonces, el linfocito T
pasa a la circulación sanguínea por el canal linfático, llega hasta el ganglio, o sea, entra al ganglio por el conducto aferente y luego, o los conductos aferentes, ese ganglio, ese linfocito T es procesado con el antígeno en el ganglio, ahí donde está el puntito, ¿verdad? Pueden ver ustedes todo lo que se realiza. Esa célula dendrítica, la que está enseñando Eli, la célula dendrítica en el antígeno presenta en el ganglio, presenta el antígeno al linfocito CD4, al linfocito conocido también como T-helper, como T-ayudador, como T-auxiliar, ¿verdad? Este produce citoquinas como la interleuquina 6, que activa a los linfocitos que están en los ¿cómo se llama? En los centros germinales de los folículos linfoides secundarios, ¿verdad? Ahí el linfocito B, y el linfocito B, luego ya activado, se va a diferenciar a célula plasmática, esa que tiene como un esqueleto, ¿verdad? La célula plasmática, y es la célula plasmática la que secreta anticuerpos. En este caso, como estamos, ay, ya me refrí, como estamos en la mucosa, se produce sobre todo el tipo de anticuerpo inmunoglobulina A o inmunoglobulina secretoria. ¿Qué es lo que va a hacer? Este tipo de anticuerpo va a regresar por el sistema linfático, pero va a salir del nódulo linfático por el conducto diferente, va a salir a la circulación linfática y va a llegar hasta la circulación sanguínea para luego llegar hasta la mucosa, hasta la luz de la mucosa. En la mucosa va a actuar la inmunoglobulina A dimérica. Allí. Bueno, creo que solo eso tengo. La siguiente, ¿cuál es? Ay, sí. Gracias a Dios porque ya no aguanto. Ya no tengo tiempo, ¿verdad? De que me hagan preguntas, Josué. Ya no tengo tiempo, ¿verdad? Ya ¿Cómo no. no tener, cómo no unos cuantos minutos, Lick? Porque el doctor Ortega va a comenzar a las 11 porque tuvo un inconveniente. Ay, perdón, pero así me dan chance de relajarme un poquito aquí, oyendo los que me preguntan, que me hagan las preguntas de lo que no entendieron o alguna pregunta de la que yo envié en la guía y no la entiendan, o me explican ellos algo que lo comprendieron diferente. Estoy abierta, estoy aquí. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Buenos días, licenciada. Hola, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Wilber. ¿Cómo? Wilber Ayala. Wilber Orlando Ayala Díaz. Sí. Buenos días, Wilber. ¿Cómo están? Buenos días. Bien, tengo una pregunta. Es con respecto a la CD16. Y quisiera que me explicara un poco qué es la CD16. ¿Es una proteína de membrana? Y CD16 es una molécula que se presenta a nivel de la célula NK.